La B se pronuncia B, como en barco. La B se pronuncia B, B, B. La C se pronuncia K, como en casa. La C se pronuncia K, K, K. La D se pronuncia D, como en dedo. La D se pronuncia D, D, D. La F se pronuncia F, como en foca. La F se pronuncia F, F. Y ahora tenemos que aprender las consonantes para poder leer. Son todas fáciles, ya vas a ver. Solo presta atención y las vas a conocer. La B se pronuncia B, como en barco, como en barco. La B se pronuncia B, se pronuncia B, B, B. La C se pronuncia K, como en casa, como en casa. La C se pronuncia K, se pronuncia K, K. La D se pronuncia D, como en dedo, como en dedo. La D se pronuncia D, se pronuncia D, D, D. La S se pronuncia como en boca, como en boca. La S se pronuncia, se pronuncia. Son 4 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que no se te olvide. Son 4 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que no se te olvide. La G se pronuncia G, como en gato. La G se pronuncia G, G, G. La H se pronuncia como en helado. La H se pronuncia. La J se pronuncia J, como en jirafa. La J se pronuncia J, J. La K se pronuncia K, como en kilo. La K se pronuncia K, K, K. La L se pronuncia L, como el loro. La L se pronuncia L, L, L. Y ahora tenemos que aprender las consonantes para poder leer. Son todas fáciles, ya vas a ver. Solo presta atención y las vas a conocer. La G se pronuncia G, como en gato, como en gato. La G se pronuncia G, se pronuncia G, G, G. La H se pronuncia como en helado, como en helado. La H se pronuncia, se pronuncia. La J se pronuncia como en jirafa, como en jirafa. La J se pronuncia, se pronuncia. La K se pronuncia como en kilo, como en kilo. La K se pronuncia, se pronuncia. La L se pronuncia como el loro, como el loro. La L se pronuncia, se pronuncia. Son 5 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que no se te olvide. Son 5 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que no se te olvide.
se pronuncia como en mono. La M se pronuncia La N se pronuncia como en nido. La N se pronuncia La ñ se pronuncia ñ, como en ñandú. La ñ se pronuncia ñi. La P se pronuncia como en pato. La P se pronuncia Y ahora tenemos que aprender las consonantes para poder leer. Son todas fáciles, ya vas a ver. Solo presta atención y las vas a conocer. La M se pronuncia como en mono, como en mono. La N se pronuncia La N se pronuncia como en nido, como en nido. La N se pronuncia La Ñ se pronuncia como en ñandú, como en ñandú. La Ñ se pronuncia ñi. La P se pronuncia como en pato, como en pato. La P se pronuncia Son 4 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que no se te olvide. Son 4 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que no se te olvide. La Q se pronuncia k, como en queso. La Q se pronuncia k. La R se pronuncia r, como en rana. La R se pronuncia r. La S se pronuncia s, como en serrucho. La S se pronuncia s. La T se pronuncia como en teléfono. La T se pronuncia La V se pronuncia v, como en violín. La V se pronuncia v. Y ahora tenemos que aprender las consonantes para poder leer. Son todas fáciles, ya vas a ver. Solo presta atención y las vas a conocer. La Q se pronuncia como en queso, como en queso. La Q se pronuncia La R se pronuncia como en rana, como en rana. La R se pronuncia La S se pronuncia como en serrucho, como en serrucho. La S se pronuncia La G se pronuncia como en teléfono, como en teléfono. La T se pronuncia La V se pronuncia como en violín, como en violín. La V se pronuncia Son 5 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que no se te olvide. Son 5 consonantes las que hoy aprendiste y debes repasar para que
La W se pronuncia U como en Walter. La W se pronuncia U. La X se pronuncia X como en examen. La X se pronuncia X. La Y se pronuncia Y como en yoyo. La Y se pronuncia Y. La Z se pronuncia como en zapato. La Z se pronuncia Y ahora tenemos que aprender las consonantes para poder leer. Si todas las fáciles ya vas a ver, solo presta atención y las vas a conocer. La W se pronuncia como el Walter, como el Walter. La W se pronuncia La X se pronuncia X, como en examen, como en examen. La X se pronuncia X, se pronuncia X. La Y se pronuncia Y, como en yo-yo, como en yo-yo. La Y se pronuncia Y, se pronuncia Y. La Z se pronuncia como en zapato, como en zapato. La Z se pronuncia, se pronuncia. Son 4 consonantes las que